Sala Cuartazos. Justicia constitucional para la vida cotidiana. Un espacio útil y práctico que le ayudará en su día a día, en su trabajo, en su barrio, en su universidad. Aquí hablamos de derechos fundamentales y cómo protegerlos. Sala Cuartazos. Una producción de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica con la colaboración del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Sala Cuartazos. Bienvenidos y bienvenidas a Sala Cuartazos, el podcast de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este es nuestro sexto episodio, ¿verdad? Nuestro sexto episodio, pero es el primero en video podcast, así que desde luego es un honor para nosotros, desde la producción y desde la Sala Constitucional, ya evolucionar para que también nuestras personas usuarias y consumidores de este producto, pues también puedan vernos, ¿verdad? Hay una relación más cercana, ya no solo audio, sino también imagen. Este podcast se realiza en colaboración con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Yo soy Alonso Mata Blanco, soy el vocero de prensa y productor de este espacio de la Sala Constitucional y estoy acompañado, como siempre, de Loriana Barahona, quien es la representante del Centro de Jurisprudencia de la Sala Constitucional. ¿Cómo está, Lori? Hola, buenos días a todos los que nos escuchan y pues ahora a todos los que nos van a estar viendo. Un poquillo más nerviosa, ¿no? Por el video, por la imagen. Tal vez un poquito. Un poquito. Sí. Y también tenemos a una compañera letrada invitada para hablar del tema de hoy, Andrea Oviedo. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, encantada otra vez de acompañarlos y bueno, de esa nueva metodología, ¿verdad? Por medio de video para que haya un acercamiento mayor con la audiencia. Y vamos a hablar de un derecho que a todos pues nos interesa mucho, que es el derecho al medio ambiente o al ambiente sano. Entonces, aquí en Costa Rica se habla mucho de esto, ¿verdad? Que somos un país verde, un país respetuoso, es como nuestro trapito de dominguear, ¿verdad? El medio ambiente, pero desde luego tiene que haber una jurisdicción que vele por eso. Bueno, aquí hay tribunales ambientales, ¿verdad? Eso también se puede ver en la jurisdicción contenciosa o en la jurisdicción también civil, ¿verdad? Podría verse también ahí, pero cuando hablamos de derechos fundamentales hay una jurisdicción por excelencia, un tribunal que es el que resuelve eso de forma rápida, sencilla y efectiva, que es la Sala Constitucional, encargada de resguardar el artículo 50 de nuestra Constitución Política, derecho a un ambiente sano. Hoy vamos a explicar de ese derecho. Quédese en sintonía de este episodio, porque si usted nunca había escuchado acerca de ese derecho fundamental, el derecho a un ambiente sano, cómo presentar el amparo, en qué condiciones puede presentarlo, en qué situaciones, este es el podcast que a usted le interesa, desde contaminación en el río de la comunidad hasta, no sé, contaminación sónica, que el bar de la esquina está con ese megáfono Bad Bunny a todo volumen a las 3 de la mañana, eso también podría ser, pero todo eso lo vamos a ver en este episodio de la Sala Constitucional. Loriana, como representante del Centro de Jurisprudencia, nos trae una sentencia bastante interesante, que es una sentencia que protege a uno de los seres vivos más, que tiene una misión trascendental y es importantísima para el medio ambiente y para la vida humana, ¿verdad? Sin este insecto, probablemente la vida humana desaparecería, y son las abejas, ¿verdad? Esto incluso yo me di la tarea de ver en la narrativa que se ha dicho de las abejas, y hay hasta películas, documentales, cuentos, novelas sobre la importancia de las abejas para la conservación del medio ambiente. Y en un caso muy específico, muy particular, la sala tuvo que llegar a proteger a las abejas para proteger el medio ambiente. Entonces, Loriana, del Centro de Jurisprudencia, nos va a explicar, nos va a relatar, nos va a contar esta sentencia. Pero antes, a mí me gustaría a la gente que nos está viendo y escuchando, que nos dijera qué hace el Centro de Jurisprudencia. Bueno, el Centro de Jurisprudencia es una oficina dependiente de la presidencia de la Sala Constitucional. Puede ser como desde el 93 que se puso en funcionamiento, y desde esa época tenemos a la coordinadora, que es doña Sonia Villegas, otras 2 abogadas, una compañera y yo, y algunos técnicos que están trabajando con nosotros. Además, somos como una parte del equipo de apoyo para los magistrados y los letrados dentro de la Sala Constitucional, pero también se brinda un servicio hacia
el público exterior, fuera del Poder Judicial. Si necesitaran saber, por ejemplo, de algún caso, el mismo caso que presentaron un expediente, en qué estado se encuentra, se puede ver por medio del Centro de Jurisprudencia, porque se da la información y se trabaja muy de la mano con la central telefónica de la sala para poder dar este tipo de información. Básicamente sistematizamos, clasificamos y analizamos la información de las sentencias de la Sala Constitucional al pie de la votación. ¿Y qué significa al pie de la votación? Es casi que de inmediato salieron los magistrados de la votación, nosotros tenemos una base con todas las sentencias y los expedientes que siguieron en esa votación y empezamos a hacer nuestro trabajo de hormiguita, de determinar qué temas trataron, qué término se le dio, si fue con lugar, si fue sin lugar, y a partir de esta clasificación podemos dar una serie de estadísticas para que las mismas instituciones o autoridades recurridas vayan viendo un poquito su trabajo y que el ciudadano vaya viendo cómo se protegen sus derechos. Entonces, más o menos por ahí es la función que tenemos. Está al servicio de cualquier persona, no solo abogados o abogadas, no solo funcionarios judiciales, cualquier persona puede tener información del Centro de Jurisprudencia. Además, tiene un boletín mensual que reúne amparos, habeas relevantes votados, acciones. De hecho, este mes lanzamos una nueva versión del boletín, ya un poco más profesional en el diseño, que a mi gusto está lindísimo. En ese boletín se ve todo el trabajo de la sala. Con hipervínculos a las sentencias. En ese boletín vemos, es como un reporte del trabajo que hizo la sala ese mes, con algo adicional que es que vamos a tener los enlaces al sitio Nexus del Poder Judicial, donde ahí se publican las sentencias de la Sala Constitucional, bueno, casi que todas las sentencias del Poder Judicial, pero ahí podemos ver los votos de la Sala Constitucional ya con el enlace. Entonces estamos en el boletín, ahí en la computadora buscando y, este tema me interesa, le da clic y ya usted va a ir al texto de la sentencia. Ok, entonces para todas las personas que les interese jurisprudencia, incluso acciones que están pendientes, o hay también jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede ver nuestro boletín. Eventualmente lo vamos a subir, ¿verdad?, al sitio electrónico de la Sala Constitucional, y también lo estamos pasando, o lo estamos haciéndolo llegar a las personas por medio del correo electrónico, uno de los productos de comunicación de la Sala Constitucional. En este caso es una producción del Centro de Jurisprudencia bajo la dirección de doña Sonia Villegas, ¿verdad? Así es. Listo, ahora sí vamos a hablar de esta sentencia en donde se protege directamente a las abejas. Entonces la Sala Constitucional ahí también no solo está desde luego resguardando un derecho fundamental de las personas, pero en este caso muy concreto, protegiendo a insectos. Exactamente, protegiendo a insectos, si se quiere ver de una manera, pero la protección a estos insectos es para protegernos a nosotros, personas, y garantizarnos ese ambiente equilibrado y sano que necesitamos para poder desarrollar nuestra vida en equilibrio, ¿verdad? En esta ocasión fue en el 2019, en ese momento diputado, que muchos conocemos, don José María Villalta, él viene a la sala, ya que había, por otra parte, solicitado al Ministerio de Agricultura que dejaran o que prohibieran la utilización de ciertos agroquímicos que en sus sustancias químicas tenían componentes que perjudicaban la vida de las aves, las abejas. Entonces, en esta ocasión, el Ministerio de Agricultura le dice que no, que ellos no tienen ningún respaldo científico, que no hay un motivo por el cual prohibir la utilización de estos agroquímicos, y entonces Villalta viene a la Sala Constitucional en defensa del derecho del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para la protección de las abejas. Estas ya se ha probado a través de muchos años de estudio que son necesarias para la vida, porque a pesar de que son insectos súper chiquititos, son necesarias porque ellas dependen de muchas cosas como la polinización o la creación de los otros cultivos, de poder desarrollar en otras áreas, y ya con esto se necesita para poder garantizar la vida no solo de ellas, sino también de nosotros mismos. Y con estos agroquímicos, pues entonces está afectando la vida de ellos. Cuando vienen a la sala, se solicita un informe por parte del ministerio, y ellos lo que dicen es que si bien en algún momento en Europa o en la Unión Europea se dijo que estos agroquímicos podían afectar la vida de las avispas, en Costa Rica no había nada que hiciera constar que eso era así.
de tal forma que nada nos obliga, los informes que hay en la Unión Europea no son vinculantes para Costa Rica, nada nos obliga a que tengamos que prohibir la utilización de estas sustancias y podemos seguir utilizándolas. Si ustedes tienen algo que nos digan que se prohíbe el uso de estos productos, dénoslo y ahí vamos a ver si lo prohibimos. Pero mientras que no exista nada, no tenemos por qué prohibirlo. Este recurso es bastante curioso para el estudiante, digamos, porque en él podemos ver distintos momentos procesales. No solamente participa Villalta, no solamente participa el Ministerio de Agricultura, sino que además se presentan una serie de coadyuvancias de distintas, por ejemplo, personas de la Universidad Nacional, del Departamento de Protección a la Vida Ambiental y de Estudios y esto de la Universidad Nacional, de la UCR y otras instituciones del país vienen presentando coadyuvancias que podemos entender como una coadyuvancia. Bueno, háganos parte, tenemos interés, podemos brindarles información y aunque no estamos presentando el recurso, sí nos interesa ese tema, sí nos interesa que se conozca cuál es nuestra postura y en la mayoría de los casos, por no decirlos que en todos, las posturas eran a favor del criterio del diputado o del recurrente en este amparo, que solicitaba la protección de los insectitos estos. Cuando la sala entra ya a conocer, ya en la parte considerativa de la sentencia, bueno, hace un énfasis en lo que es la protección al derecho del ambiente, que ahorita más adelante Andrés nos va a explicar la importancia de este derecho. Y además habla sobre que si bien, bueno, como la sala, lo habíamos visto en otros episodios, somos abogados, la mayoría de funcionarios de la sala somos abogados, pide como prueba para mejor resolver un estudio de la UCR donde nos digan qué tanto puede afectarse la vida de los insectos por medio de estos agroquímicos o no. Y entonces pues vienen a la sala diciéndole que sí, que se puede hacer el estudio, sin embargo no puede ser en 10 días, 15 días, que es el plazo que se le da para contestar, sino que requiere por lo menos un mes. La sala otorga este plazo, se ve que efectivamente no solo se afecta la vida de estos animalitos, sino que también la vida de nosotros, que pueden darse otros tipos de problemas como migrañas o, no sé, dolores de espalda, etc. Y además se hace énfasis en, por ejemplo, momentos en laboratorios donde se podían afectar algún otro tipo de animal, como ratones o algún otro tipo de animal por este tipo de sustancias. Entonces se evidencia que sí es dañino para el ambiente y para la salud de nosotros y de otros seres vivos. En este caso, la sala declara con lugar y ordena que se realicen todos los estudios necesarios, porque lo que el MAC decía es, para poder suspender el uso o prohibir el uso de esto, necesitamos el estudio científico, el material científico que nos respalde. Entonces, la sala ordena que se elabore ese material para poder dárselo al ministerio y de esta manera prohibir el uso de todos estos agroquímicos. O sea, el MAC decía que no porque no hay estudios, entonces la sala dijo, no hay información, hágalos, entonces. No hay información, no sabemos qué. Sí, bajo ese... Pero la sala dice, no, hay información de sobra, hay estudios, y bueno, sí, está bien, los estudios de la Unión Europea puede ser que no sean vinculantes, busquen la información que hay, busquen información que sí sea vinculante en Costa Rica y póngalo en un documento y ese documento va a ser el respaldo para prohibir el uso de estos agroquímicos que son tan contaminantes. Muy bien, esa es la sentencia 24.513 del 2019. Entonces, para buscarle nexos, sería entonces 2019-024.513. Ahí cuando la busquen, pueden ver en Nexus la primera parte de la sentencia, el propio trabajo del Centro de Jurisprudencia. Ahí pueden ver el nicho de litigio donde el centro pone es ambiental, se da por un daño ambiental, se ordena a un diputado o se ordena por el recurso presentado por un diputado y otras herramientas como a qué artículo de la Constitución Política nos referimos. Bueno, ahí está el 50. Y si hay algún principio, por ejemplo, el principio precautorio que se toca en la sentencia, que explica la sentencia, que es el principio precautorio, que me imagino está entre los temas de Andre. Entonces nosotros hacemos ese enlace
y pueden verlo, todo lo que ha dicho la sala en sus sentencias relevantes en cada uno de estos temas. Bueno, ahí está esa sentencia, entonces para aquel que quiera buscarla. Y bueno, detallemos entonces un poco más sobre el artículo 50 de la Constitución Política, que es el derecho a un ambiente sano. Pero ¿cómo entender esto que en Costa Rica, de que en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra Carta Magna esté ahí el derecho que tenemos todas las personas que habitamos en este país o que estamos en este país de tener un ambiente sano? ¿Cómo se mastica eso, Andrea? Sí, bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Nuestra Constitución Política es desde 1949. Desde ese momento teníamos el artículo 50, ¿verdad? Pero por supuesto que en ese momento no había estos problemas que tenemos ahora, claro, porque en el 49 de contaminación. Teníamos otros problemas, Exacto. ¿verdad? Fue una constitución muy visionaria en temática social, Ajá. pero desde luego hace tanto tiempo no teníamos esta amenaza y hace pocos días Guterres lo dijo, ¿verdad? Naciones Unidas, que vamos hacia, o nos ponemos todos a trabajar por el medio ambiente o es un suicidio colectivo. Entonces, claro, entonces el país visionando eso, ¿verdad? Proyectando eso, lo logró restablecer y resguardar en nuestra Constitución política. Entonces, bueno, este artículo recibió una reforma que fue en 1994. Y a partir de antes, digamos, lo que se decía simplemente era como de una protección a las bellezas naturales o al patrimonio, ¿verdad? No hablaba del medio ambiente, ni mucho menos de un ambiente sano ni ecológicamente equilibrado, ¿verdad? Entonces, en el 94 se hace una reforma y en esta reforma se establece justamente eso, ¿verdad? Que tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y bueno, incluso un poco después, ¿verdad? En el 2020 se hace una nueva reforma, ¿verdad? Que se agrega el derecho al agua potable también. Entonces, así es como tenemos nosotros este derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución Política, ¿verdad? Entonces, es como, digamos que podríamos decirlo, bastante innovador para 1994, o sea, que ya se reconociera a nivel constitucional y por supuesto que gracias a este reconocimiento del derecho a nivel constitucional es que tenemos ahora en el país también muchísimas leyes relacionadas como la ley de la biodiversidad, la ley forestal y otras leyes, ¿verdad?, que vienen a proteger todo lo que significa, ¿verdad?, el derecho ambiente, el derecho al medio ambiente, perdón. Antes hay una anécdota muy bonita sobre esta reforma que se hizo en la Constitución para el Ambiente. Es un derecho que nace vía jurisprudencial. Las personas, aunque no estaban en la Constitución política, las personas vienen a la sala a pedir un ambiente sano y equilibrado. Y de hecho, hay una sentencia del 93 que es un menor de edad que viene a la sala pidiendo la protección de este ambiente. A partir de ahí, bueno, se dan dos cosas: el reconocimiento del derecho fundamental al medio ambiente sano y el derecho de una persona menor de edad de acudir a la sala, la legitimación de un menor de edad de venir a la sala. Entonces es muy bonito para mí, digamos, que se da a través de esta vía jurisprudencial el reconocimiento de los derechos y que vienen otra vez a la sala y que vienen otra vez a la sala como resultado de la reforma del 94. Y todo lo que bueno, como muchos derechos, ¿verdad? Los que empiezan por la un vida, criterio de la sala y ya luego... El acceso al agua potable también vino exactamente. Y a propósito de derechos o recursos planteados por personas menores de edad, o como le dicen las personas no ahogadas, como niños, ¿verdad? Niños y niñas, vamos a hacer un programa especial de recursos planteados por personas menores de edad, porque y traemos a uno. no son pocos los que se han planteado, y la sala en muchos casos se han declarado con lugar. Entonces, volvemos al artículo 50. ¿Cómo? Vamos a ver, si usted dice derecho a la salud, la gente no entiende. Claro, yo voy a la caja, no me dan una cita, eso es derecho a la salud, ¿verdad? Presento. Pero el derecho al ambiente, ¿cómo se materializa? ¿Cómo es palpable? Sí, bueno, ¿cómo lo podemos ver? El ambiente lo podríamos ver o el ambiente sano, como a todo el entorno, ¿verdad?, que nos rodea. ¿Y cómo lo podemos materializar? Bueno, podemos decir, como decía Alonso al inicio, ¿verdad? Tenemos un bar que está al frente de la casa y a las 3 de la mañana tiene reggaetón a todo volumen. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Ahí tenemos un extremo que es la contaminación sónica, ¿verdad? Entonces, ese es un extremo del derecho al medio ambiente que nosotros tutelamos y que se revisa en la sala, ¿verdad? Una pregunta, ¿el perifoneo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el? Estimados vecinos de esta comunidad. Podríamos venir por ese tema, ¿verdad? Me parece que sí hay, ¿verdad? Jurisprudencia de perifoneo, me parece que sí. Por ejemplo, por el ruido del tren, pero que ya ahí, ¿verdad?, tiene otros análisis diferentes. Pero podríamos decir también, ¿verdad?, que eso me genera una afectación a mi derecho al ambiente sano porque hay una contaminación sónica.
podemos decir, qué sé yo, que en la esquina de mi casa hay un taller y el dueño del taller tira el aceite de los carros a un río que pasa al lado atrás de la casa, entonces me está contaminando el agua. O podríamos decir, por ejemplo, una construcción que sea muy alta y esté tapándome visualmente, digamos, qué sé yo, la montaña que es la que yo veía. Contaminación visual. Ajá, que hay contaminación visual. O podríamos decir también la gente que hace construcciones sobre los ríos, ¿verdad? Que ahí también genera algunas afectaciones al medio ambiente porque podría caer algún material en el río y ese son el tipo de cosas que nosotros, digamos, vemos y que todo es como el entorno de lo que y como sería el ambiente infraestructuras. sano. Ajá. Infraestructuras de centros educativos o de centros penitenciarios. Exactamente. También como temas de fauna, por ejemplo, como este tema de las abejas o cosas que se regulan por medio de la ley de biodiversidad, la lagarteada, ¿verdad? Son como... Bueno, la gente no sabe, tal vez no lo tenga tan referenciado, pero recuerdo la lagarteada, ¿verdad? Que es una tradición. En un lugar de Guanacaste, como que van y atrapan a un cocodrilo, ¿verdad? Sí. No sé si es un caimán, no sabemos, un cocodrilo, no, una especie de estos. Es un cocodrilo o un caimán, debe ser uno de esos. Que llegó a la Sala Constitucional, ¿verdad? Y también la famosa que sucede en San Fermín, Pamplona. La corrida de toros. En San Ramón, ¿no? La Pamplona Moncheña, algo así era, que también la sala dijo, no, no, porque también había por el maltrato animal. Una cuestión ahí, exacto. había una cuestión ahí compleja, O por ejemplo, perros que no sé, que los dueños se van de viaje y los dejan abandonados y que ladran y que hacen ruido, no solamente contamina el ambiente del vecindario, porque hacen ruidos y lloran y ladran y eso, sino que también ellos en su lugar donde están, en su espacio que contaminaron, que nadie los limpia, que no les dan alimento, y no solamente huele feo, sino que además les están maltratando. Entonces sí, el tema de la protección... Sucede mucho también, he visto mucha jurisprudencia sobre botaderos a cielo abierto. Eso sucede mucho, que lamentablemente en algunas comunidades que haya un lote baldío hay un lote, ahí dejan y la basura, gente va ¿verdad? y tira la basura. Y ahí entonces, ¿contra quién? Ese ejemplo muy concreto, un botadero a cielo abierto, ¿quién se le ha recurrido en este caso? Bueno, en este caso sería la municipalidad, ¿verdad? La municipalidad es la que tiene la municipalidad de la localidad es la que tiene la obligación, digamos, de mantener estas áreas, digamos, qué sé yo, comunes, libres, digamos, limpias, ¿verdad? De ir a limpiar un lote, de tener los parques con, qué sé yo, el zacate cortado para que la gente no llegue a tener ahí la basura y que no se vea. Es la municipalidad de cada localidad. Y también se podría contra sujeto privado, ¿verdad? Digamos, el ejemplo que pusiste de un taller mecánico que tira aceite, ahí sería un amparo contra un sujeto privado. Lo que hay que tener tal vez claro, ¿verdad? En estos asuntos es que la sala no siempre ve directamente la violación, como por ejemplo en el tema de las abejas, como lo vimos en Crucitas, por ejemplo, sino que a veces es como una manera más indirecta, ¿verdad? Que llega la persona y pone una denuncia ante el Ministerio de Salud o al área rectora de salud de su localidad, entonces viene a la sala como de una manera indirecta porque no me han resuelto esa denuncia. Entonces la sala ve el tema de la afectación ambiental, pero también lo ve, digamos, desde la forma en que este tipo de instituciones tienen que funcionar o tienen la eficiencia el buen funcionamiento de las instituciones. Exactamente. ¿Verdad? Incluso al pedirle audiencia a las instituciones le dicen, bueno, ¿qué ha hecho usted al respecto? ¿Verdad? ¿Por qué no ha resuelto esto? Pasa mucho también en el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que hay órdenes sanitarias, en algunos casos por temas de ambiente, en zonas, sobre todo zonas rurales, en donde se llama cuentas al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación por pues no acatar o no estar garantizando este derecho fundamental para todas las personas. Entonces, las personas que están conscientes de la importancia del medio ambiente y ven que se está violentando o vulnerando, hay muchas vías para presentar estas denuncias, es decir, me imagino que en el MINAE, en el SINAC, incluso podrían ir a la municipalidad, al Ministerio de Salud, pero también existe la posibilidad, bueno, tal vez sin dar ningún tipo de recomendación, pero habría que analizar cada caso y ver si tal vez en la autoridad competente, en este caso, es decir, la municipalidad por el botadero, Ministerio de Salud por tal cosa, pero sin duda la Sala Constitucional llega como un tribunal, como lo decíamos al inicio, que de una manera efectiva y célere
resuelve estos problemas cuando tal vez otras instituciones no han dado respuesta, Sí, no han dado ¿verdad? Entonces, incluso la sala es la que le pide cuentas a estas instituciones y le pregunta qué han hecho al respecto y cuáles son los estudios. Listo, queremos concluir entonces este espacio, recordar el número de sentencia, lo tenemos por ahí, protección de las abejas, aquí lo tengo yo, es el del 2019, la 24.513. Aprovechamos un espacio más para recordar, invitar a las personas a consumir los productos del Centro de Jurisprudencia. Sí, los productos o las herramientas, más bonito, herramientas del centro están en nuestra página web, en la página de la Sala Constitucional. Ahí hay un espacio para jurisprudencia. Ahí podemos ver si dependiendo de qué tipo de asunto, si es una acción de inconstitucionalidad, si es un recurso de amparo, si queremos ver por tema o no sé, algún tema de salud o tema de ambiente que ha dicho la sala, y si no, por correo electrónico también, por correo electrónico a la Sala Constitucional se puede, o por llamada telefónica se puede acudir y ahí dar la información que necesiten. Gracias, Lori, y Andrea, también gracias por venir. Tal vez reiterar o recordar, lo hemos hablado en este episodio, bueno, a lo largo de los episodios, pero que para recurso de amparo, en el tema de ambiente o cualquier otro, no requiere un abogado, no requiere, ¿cómo se puede presentar así en dos platos un recurso de amparo? Exactamente, es algo completamente informal que cualquier persona puede redactar con solo que vengan los hechos concretos de su afectación, de lo que están sufriendo, y no necesita venir firmado por un abogado, incluso puede venir a mano en una hoja si fuera el caso, digamos, ni siquiera tiene que venir a computadora, es algo completamente informal que todos pueden presentar. Y tal vez como una pequeña conclusión mía, ¿verdad? Que en realidad el tema del medio ambiente es algo muy importante ahora, porque sin medio ambiente no existimos nosotros, ¿verdad? Y todas estas luchas que existen sobre temas de cambio climático, ¿verdad? Contaminaciones que hay, etcétera, es importante, ¿verdad? Que las personas tomen conciencia y que entiendan que existen formas de protegerlo y la sala es un lugar al que pueden acudir para esto también. Gracias, Andrea, y también gracias al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Yo soy Alonso Matablanco, les agradecemos mucho por su sintonía y espero que nos podamos escuchar y ver, ahora también ver, en el próximo episodio de Sala Cuartazos. Hasta la próxima. Bye. Sala Cuartazos. Aquí hablamos de derechos fundamentales y cómo protegerlos. Una producción de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica con la colaboración del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Sala Cuartazos.